A ver, yo he volvido aquí y con el examen que Cardeña dijo que está bien difícil, que ni él podía resolver, que nos dice que se mezclan 1/4 de litro de ácido fosfórico con pureza del 72% y densidad de 1,75 gramos sobre litro. Eso se combina con 3/4 de litro de agua tridestilada y nos dice que se obtiene 1,2% menos del volumen esperado. Y nos pide calcular e interpretar el por ciento peso, por ciento volumen, por ciento peso volumen, la fracción molar, el por ciento molar, las partes por millón, la densidad de la solución, molaridad, normalidad, molalidad, y nos pide explicar por qué no se obtuvo el volumen aditivo. Eh, Aquí, cuando nos dice que se obtiene 1,2% menos del volumen esperado, se refiere a que, pues, si combinamos 1/4 de litro de ácido fosfórico con 3/4 de litro de agua, pues lo lógico es que te dé 1 litro, pues, de nuevo líquido. Pero eso tiene una explicación que nos va a dar 1,2% menos de ese litro que se supone que nos iba a dar. Entonces, como tal, es como si el volumen sea menor de lo que hubiera sido. Y por eso nos pregunta acá por qué no se obtuvo, que esa ya va a ser la última. Para calcular el por ciento peso y pues todas estas en general, vamos a ocupar hacer primero ciertos cálculos, como por ejemplo obtener el volumen total del agua y aparte el volumen total del ácido fosfórico, la masa del ácido fosfórico, la del agua, la de todo la solución y así. Entonces, para entender, primero que nada, uy, ¿por qué se me pone así? Bueno, lo pongo acá en chiquito pues para que no me vaya a hacer tanto estorbo, porque aquí lo voy a dejar por todo el resto. Y primero que nada podemos bueno, esto es para generalizar en caso de que no sepan la fórmula del ácido. Si por ejemplo, pues si ya te la sabes, pues no es necesario hacer esto. Pero si no la sabes, hay que primero que nada deducir la fórmula de el ácido. En este caso, pues hay que recordar que una forma de un ácido es un hidrógeno es hidrógenos con un índice aquí que se generaliza con X, un no metal más oxígeno que se generaliza con un índice Y. Entonces, aquí este es un ácido fosfórico. Entonces, nuestro no metal va a ser el fósforo. Entonces, y como el fósforo está en la familia 5A, hay que recordar que las que están en familias impares trabajan números impares, números de oxidación impares. Entonces, los números con los que trabaja el fósforo será más 3 y más 5. Y ahora hay que recordar otra cosa también de nomenclatura que nos dice que, pues, primero que nada, esta va a ser la forma en la que vamos a juntar el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Ahorita vamos a poner aquí las valencias, los números de oxidación o como les diga. Ah, las cargas. Ok, ahí está. Y que cuando está trabajando el no metal o metal con más 7, vamos a poner el prefijo per y la terminación ico. Cuando trabaja con más 5 o más 6, vamos a poner simplemente la terminación ico. Cuando trabajan con más 3 o más 4, vamos a poner la terminación oso. Y cuando trabajan con más 1 o más 2, vamos a poner el prefijo ip. No es hipo. Aquí me comí la O, pero es hipo. Y la terminación oso. Entonces, como el ácido fosfórico, dense cuenta que acaba en ico. No empieza, no tiene el prefijo per ni nada de así, cosas raras. Simplemente tiene la terminación ico. Por lo cual, esto solo puede corresponder a más 5 o más 6. Pero aquí, como tiene más 5, pues entonces
como el fósforo solo trabaja con más 5, pues es evidente que va a ser el más 5, el del fósforo. Entonces, el fósforo está trabajando con más 5, ¿no? Y pues el hidrógeno y el oxígeno siempre van a trabajar con más 1 el hidrógeno y menos 2 el oxígeno. Ok, entonces aquí hay que recordar, esto de aquí es un radical, pero del fósforo. Hay que recordar que cuando tienes radicales de elementos de la familia 7A, su carga negativa pues será menos 1. Cuando tienes un radical de un elemento de la familia 6A, su carga será menos 2 y de la 5A será menos 3, a excepción del nitrógeno. Entonces, pues este radical debe tener carga menos 3, ¿no? Porque pues el fósforo está en la 5A y pues los radicales tienen menos 3 cargas. Y aquí, adentro del radical, ¿qué subíndice tendría que tener este oxígeno para que me den total menos 3 cargas negativas? Dense cuenta que ya tengo 5 positivas y tengo 2 negativas. O sea, tengo más positivas que negativas. Dense cuenta que si yo pongo, por ejemplo, un 4 aquí, si pusiera un 4, me quedarían 4 por menos 2, menos 8 cargas negativas. Y menos 8 más 5 me da menos 3. Por lo cual, el subíndice que debe de tener este oxígeno será 4. Y también para que quede equilibrado, para que quede balanceado esto, pues cruzamos coeficientes, ¿no? El más 1 viene acá y el menos 3, el 3 pues simplemente viene acá al hidrógeno. Entonces nos va a quedar como H3PO4. Y pues aquí no es necesario dejar estos paréntesis, por lo cual lo vamos a escribir como H3PO4, siendo esta la fórmula del ácido fosfórico. Y pues ya con esto tenemos la fórmula. En caso de que no sepan cuál es la fórmula del ácido que se les da, si ya se lo saben, pues no es necesario hacer esto. Ok, ahora también con lo otro. Primero que nada, vamos a hacer una punta aquí muy importante que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el ejercicio. Y es que pues la densidad es igual a masa entre volumen. Y aquí vamos a despejar tanto masa como volumen. Primero que nada, la masa, entonces, si pasamos este volumen acá, nos va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y ahora podemos despejar este volumen también como masa entre densidad, quedándonos así. Ok, esto nos va a servir mucho a lo largo de todo el ejercicio, que acá los voy a dejar hasta ahorita después de hacer todos estos cálculos. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, voy a calcular, ahí está, la masa que tiene este cuarto de litro de ácido fosfórico, pero voy a calcular la masa del ácido impuro y ya después calculo la masa del ácido puro. Ok, entonces si hago eso, me va a quedar que la masa es igual a 1.75 gramos mililitro por 250 mililitros, siendo esta la densidad que ya nos habían dado al principio por el volumen que este nos los da, que es un cuarto de litro, y pues un cuarto de litro son 250 mililitros. Entonces la masa del ácido impuro nos va a quedar de 437.5 gramos. Pero a mí me interesa la masa del ácido. Y como nos dice que es 72% puro, entonces multiplico a esta masa del ácido impuro por la pureza, que es 72%. Entonces lo multiplico por 0. La pureza, que sería 0.72. Y pues aquí, haciendo estas cuentas, me queda que la masa del ácido puro, importante, será de 315 gramos. Ahora bien, ya sabiendo la masa del ácido impuro y la masa del ácido puro, puedo calcular con cuánta, bueno, ahí está, no se deja aquí, pero está contaminado, este ácido impuro está contaminado por agua, con agua, que aquí no se deja muy claro, pero sí, está contaminado con agua. Entonces quiero saber cuánta agua está contaminando a este ácido puro. Entonces para encontrar la cantidad de agua que contamina al ácido puro,
pues simplemente al ácido impuro, que es este de aquí, le resto la cantidad del ácido puro. O sea, la masa del agua que vamos a tener será 437.5 gramos menos 315 gramos, lo cual me da como resultado 122.5 gramos de agua. Pero si también quiero saber cuánta agua hay en total en esta nueva solución, pues puedo sumar a este 3 cuartos de litro de agua estos 122.5 gramos de agua que está contaminando al ácido impuro. Bueno, está contaminando al ácido puro y lo vuelve impuro. De tal manera que pues entonces la masa total de agua será los 750 gramos, que pues es 3 cuartos de litro, más los 122.5 gramos. Ok. Lo cual me da como resultado pues 872.5 gramos. Entonces si ya tengo tanto la masa del ácido puro y la masa del agua ya separadas, entonces no podría calcular la masa total que hay en mi solución, o sea, la masa de la solución, que hay que recordar que aquí estamos combinando un soluto con un solvente, siendo que el solvente pues es el que está en mayor cantidad, y el que está en mayor cantidad pues es el agua, y el soluto es el que está en menor cantidad, que en este caso pues es el ácido, y cuando los combinamos nos da como resultado una solución, que se me pasó. Ok, entonces si quiero calcular la masa total de la solución, pues será la masa de la agua y más la masa de nuestro ácido. Haciendo esta suma, nos queda que pues esta será la masa total de nuestra solución. Ok. Y importante aquí que nos dice que el volumen esperado era de 1 litro. Bueno, no se sobreentiende, ¿no? Que pues si el esperado pues era 1 litro, pues si combinamos un cuarto de 1 litro más otro cuarto, más 3 cuartos de litro, pero de otra cosa, lo esperado es que nos dé 1 litro de una nueva solución, pero esto no fue lo que nos dio. Entonces vamos a decir que el volumen esperado era de 1 litro. Entonces para calcular el volumen que nos falta, debemos de multiplicar ese volumen esperado por el ahí está, por la cantidad que nos dice que nos faltaba, que dice que es 1.2%. Entonces lo multiplico por 0.012, que sería multiplicando por el porcentaje, como quien dice. Ok. Haciendo esta multiplicación, pues me va a quedar que el volumen faltante es de 12 mililitros. Entonces, si esto de aquí es el 1.2% del volumen esperado, y lo que se obtuvo fue ese 1.2% menos del esperado, entonces el volumen resultante fueron los 1000 mililitros, o sea, el litro, menos estos 12 mililitros. O sea que el volumen resultante fue de 988 mililitros. Ok. Y pues bueno, entonces eso me quiere decir, ya con esto, también otra cosa que voy a ocupar va a ser el volumen del ácido. Que hay que recordar que el... sí. Que el volumen de la sustancia del ácido, pero impuro, era de 250 mililitros. Entonces, si a eso le resto el volumen del agua, que son 122.5 mililitros, aquí no indiqué la conversión de gramos a mililitros, porque hay que recordar que 1 gramo de agua es lo mismo que 1 mililitro de agua. Eso no aplica para todas las sustancias líquidas, solo para el agua. Entonces, pues aquí pues no lo puse porque se sobreentiende esta parte. Pero haciendo pues esta resta, nos queda que el volumen del ácido es de 127.5 mililitros. Ok. Y creo que ya es todo, ¿no? Sí. Ok.
Todo eso lo paso para acá, todos esos datos que recolectamos, porque nos van a servir a lo largo del ejercicio. Entonces, como inciso A, nos pide encontrar el porciento peso. Entonces, el inciso A es el porciento peso. Entonces, para esto vamos tenemos que saber que el porciento peso se define como el peso del soluto entre el peso de la solución por 100. Entonces hay que recordar que el soluto es el que está en menor cantidad. Y aquí el que se encuentra en menor cantidad es nada más y nada menos que el ácido. Acá dense cuenta, ¿no? Toda el agua que hay son 872.5 gramos. Y todo el ácido que hay pues son 315 gramos. Entonces pues hay más agua que ácido. Por lo tanto hay menos ácido. Y como la sustancia que está en menor cantidad es el soluto, entonces el ácido va a ser nuestro soluto. Y pues la solución es ya... Ay, se me quedó trabado. What the fuck? Ahora, se me quedó trabado el mouse. Está bien raro y extraño esto. A ver. Se quedó trabado esta cosa. Ahí está. Así. El peso solución pues será el peso total de toda la solución, que fíjense que acá lo tenemos, que son 1187.5 gramos. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces pues reemplazando... Ay, pues ¿qué pasa? Entonces reemplazando valores nos va a quedar que el porciento peso será los 315 gramos, que es el peso del soluto, que acá lo tenemos, entre el porciento de la solución, que diga entre el peso de la solución, y esto lo multiplicamos por 100. Entonces aquí gramos con gramos se me cancelan y hacemos esta operación de 315 por 100 entre 1187.5, lo cual nos queda como resultado 26.56, y este lo indicamos con porciento peso. Entonces la manera de interpretar esto es de que por cada 100 gramos de solución hay 26.52 gramos del ácido, o también podemos poner del H3PO4. Entonces esta va a ser la manera de interpretar como tal el porciento peso. Ok. El inciso B nos pide encontrar el porciento volumen, y pues para calcular el porciento volumen realmente es bastante similar. El porciento volumen pues es el volumen del soluto entre el volumen de la solución por 100. Fíjense que acá ya tenemos el volumen del soluto. ¿Dónde lo tengo? Uy, no lo veo. Bueno, aquí no lo anoté. Pero el volumen del soluto era los 250 mililitros. Y el volumen de la solución... No, acá está, mejor dicho. Sí, ahí está. El volumen del soluto habíamos dicho que era los 127.5 mililitros, que ya me lo andaba pasando. Y el volumen de la solución, que es el VR, que acá lo habíamos puesto, ya lo habíamos encontrado antes, que eran 988 mililitros. Entonces, sustituyendo esto aquí, esto pues, es una operación que yo puedo realizar. Realizando la operación, me va a quedar que el porciento de volumen será igual a 12.9% volumen. Entonces la manera de interpretar esto va a ser que por cada 100 mililitros de solución hay 12.9 mililitros del ácido o del H3PO4. Ok. Con el inciso... No sé por qué aparece eso de cargando. Me estresa ver lo que le cambio aquí. Ok. En el inciso C nos pide encontrar el porciento peso volumen. Para encontrar el porciento peso volumen también es bastante similar a las formas anteriores. El porciento peso volumen se define como el porciento, no,
el peso del soluto entre el volumen de la solución por 100. Y fíjense que pues esto ya los habíamos calculado. El peso del soluto era... Ahí se me está moviendo. Eran los 315 gramos. Y el volumen de la solución son 988 mililitros. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, reemplazando los valores, pues nos va a quedar de esta manera. Y aquí pues los gramos con los mililitros no se nos cancelan. Y pues esto nos va a dar como resultado, haciendo la operación, 31.88% peso volumen. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? La manera de interpretar esto es que por cada 100 mililitros de solución hay 31.88 gramos del ácido, del H3PO4. Ok. Vamos con el inciso D, que nos pide encontrar la fracción molar. Entonces, para encontrar la fracción molar, esta se define como el número de moles del soluto entre el número de moles totales, o el número de moles de la solución, que si se dan cuenta pues también es bastante parecido a los anteriores. Entonces pues el volumen, el número de moles de la solución pues es el número de moles totales, por pura lógica. Y pues el número de moles totales, sí o no, que será el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Entonces, para encontrar ese número de moles totales, pues solo hace falta encontrar el número de moles del soluto y el número de moles de el solvente, siendo que el solvente pues es el agua y el soluto es el ácido. Bien, vamos a encontrar esto utilizando esta formulita, ¿no? Que ya es viejísima, que el número de moles es igual a la masa entre el peso molar. Reemplazando valores, pues los números de moles del ácido será los 315 gramos de ácido que tenemos, y lo dividimos entre su peso molar, que su peso molar son 98 gramos sobre mol, o 98 gramos mol a la menos 1. Haciendo esta división nos queda que el número de moles será 3.2142 moles. Para encontrar el número de moles del agua, pues tenemos que dividir la masa del agua, que era 872.5 gramos. Importante que sea del agua total que hay en la solución, entre su peso molar, que son 18 gramos por mol a la menos 1. Haciendo esta división, pues nos va a quedar 48.472 moles. Entonces, pues reemplazando acá, ahí está, la fracción molar entonces será igual a el número de moles del soluto, que hay que recordar que el soluto es el ácido, y lo dividimos entre la cantidad total de moles, que es pues la suma de estos dos. O pueden, si quieren, hacer primero la suma y después dividir, pero aquí pues yo lo pongo directamente la suma, como la suma de el número de moles del soluto más el número de moles del solvente, que es este. Pues haciendo esta operación, los moles se nos van a cancelar y nos va a dar un número que será 0.0621. Y pues esto es la fracción, esto es lo que vale la fracción molar. Y la manera de interpretar esto será que por cada mol de solución hay 0.0621 moles de ácido. Ok. El inciso E nos pide encontrar el porciento molar. Entonces, este es bastante sencillo. El porciento molar pues simplemente la fracción molar por 100. Entonces, pues la fracción molar ya la habíamos calculado ahorita, que era 0.0621, y esto lo multiplicamos por 100, lo cual nos da 6.21 del porciento molar. Y pues la manera de interpretar esto es que parecía la anterior, solo que aquí en vez de ser un mol son 100 moles. Entonces, por cada 100 moles de solución hay 6.21 moles del ácido o del H3PO4. Ok. Entonces vamos con el inciso F, que nos pide encontrar las partes por millón. Para encontrar las partes por millón,
Eso se define como la cantidad de gramos del soluto entre los gramos de la solución por 10 a la 6. Pues esto será bastante sencillo porque los gramos de soluto ya los tenemos. ¿Dónde están? Que se me perdieron. No los veo. Ah, aquí están. Son 315 gramos y los gramos de solución eran 1187.5. Lo cual hacemos la división reemplazando simplemente los valores y lo multiplicamos por 10 a la 6. Haciendo esta operación en la calculadora obviamente nos va a quedar de 265.263.156 partes por millón. Y la manera de interpretar esto va a ser que por cada millón de partes de solución hay 265.263.156 partes del ácido o del H3PO4 en este caso. Ok, como ven es bastante sencillo. Se ve más difícil, pero en realidad sí es muy sencillo, así a final de cuentas. Entonces vamos con el inciso G. El G nos pide encontrar la densidad de la solución. Entonces hay que recordar que pues esta es una ya bastante vieja, como quien dice. Que hasta acá ya la había apuntado, ¿no? Que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces pues la densidad, pues aquí ya nos la pide importante de la solución. Y la solución es el que se nos forma. Entonces, ese ya lo habíamos encontrado, ¿no? Que la masa total de la solución era 1187.5 gramos y su volumen era de 988 mililitros. Entonces, simplemente reemplazar esos valores aquí y pues hacer esta división que me va a quedar de 1.2 gramos sobre mililitro. Y interpretar esto también es bastante sencillo. Decimos que por cada mililitro de solución hay 1.2 gramos de la misma solución. Ok, ahora vamos por el inciso H. ¿Es H? Ok, el inciso H nos pide encontrar la molaridad. Para encontrar la molaridad, que se escribe con una M mayúscula, será igual a la masa del soluto entre el peso molar del soluto importante por el volumen en litros de la solución. Ok, si reemplazamos aquí los valores, que estos ya los tenemos, les digo, la masa del soluto pues es, ¿dónde la pongo? Acá, 315 gramos. El peso molar, pues ya lo habíamos sacado, que bueno, no como tal, pero pues es bastante sencillo sacarlo, que supongo que ya deben de saber cómo sacar el peso molar, que era 98 gramos sobre mol, o 98 gramos mol a la menos 1. Y el volumen de la solución en litros, pues acá lo tenemos, pero en mililitros, y pues en litros será simplemente 0.988 litros. Ok, no lo indico porque pues es algo bastante obvio. Entonces pues es simplemente reemplazar esos valores aquí. Entonces al hacer estas multiplicaciones, las respectivas multiplicaciones, me queda como 3.25. Aquí importante que dense cuenta que este mol a la menos 1 dividiendo sube como mol a la 1. Y gramos con gramos se me cancelan y estos litros quedan dividiendo. Entonces me queda como 3.25 mol sobre el litro. Entonces, ¿esto cómo lo podemos interpretar? Que por cada litro de solución hay 3.25 moles del ácido o del H3PO4. Ok. Vamos con el inciso I, que nos pide encontrar la normalidad. Entonces Uy, ¿por qué se pone eso? Para encontrar la normalidad, ahí está. Debemos de saber que la normalidad es la masa del soluto entre el peso equivalente del soluto por el volumen en litros de la solución. Entonces, primero que nada, aquí nos aparece el peso equivalente. ¿Cómo calculamos el peso equivalente? Pues eso es bastante sencillo. El peso equivalente, así de manera general, será el peso molar entre el número de cargas totales. Que, pues bueno, en los ácidos el número de cargas totales coincide con el... Oh, pues, ¿por qué se está cambiando? Coincide con el número de hidrógenos en los ácidos.
por ejemplo. Y en los hidróxidos también, por ejemplo, el número de cargas totales coincide con el número de OHs. Y pues así va variando. Pero, o sea, de manera general, el peso equivalente será el peso molar entre el número de cargas neta o cargas totales. Y sean positivas o sean negativas. Ok, ahí está. Entonces, el peso equivalente del H3PO4 será los 98 gramos sobre mol o 98 gramos mol a la menos 1 entre 3, que es el número de hidrógenos, o bien la carga total. Que si recuerdan, cuando deducimos la fórmula del ácido fosfórico, habíamos puesto, ¿no?, que el índice que la carga del radical era menos 3. Y dense cuenta que coincide con el número de hidrógenos, que fueron también entre lo que vamos a dividir. Entonces las cargas las ponemos con las unidades equivalente sobre mol o equivalente por mol a la menos 1. Esto lo pongo para que se den cuenta que este mol a la menos 1 que este mol a la menos 1 se van a cancelar. Entonces al hacer la división me va a quedar como 32.666667 gramos sobre equivalente. Ok, y con esto ya tengo los gramos sobre equivalente. Ahora bien, ya puedo encontrar la normalidad, que es la masa del soluto entre el peso equivalente por el volumen de la solución en litros. Es simplemente reemplazar los valores. La masa del soluto pues dijimos que era 315 gramos. El peso equivalente pues son 32.667 gramos equivalente a la menos 1 o gramos sobre equivalente. Y esto 0.988 litros, que era esto que ya habíamos dicho, ¿no? El volumen que resulta son los 988 mililitros, que transformados a litro pues nos da esto. Simplemente recorrer el decimal en 2 unidades a la izquierda, en 2 cifras a la izquierda. No sé por qué se me está comportando bien raro esto ahorita, pero bueno. Dense cuenta, estos gramos con estos gramos se me cancelan y estos equivalentes a la menos 1 suben arriba como equivalentes. Y haciendo pues las operaciones nos va a quedar como 9.76 equivalentes sobre litro. Entonces la manera de interpretar esto es que por cada litro de solución hay 9.76 equivalentes gramo del ácido o de H3PO4. Con esto calculamos la normalidad. Ahora para calcular la molalidad, que es el inciso J, la molalidad es la masa del soluto entre el peso molar del soluto por, esto está dividiendo también la masa del solvente en kilogramos. Y dense cuenta que la molalidad la pongo con una M diferente a la de masa, para que no se vayan a confundir. Entonces, pues esto es simplemente también ya reemplazar valores, que la masa del soluto pues es 315 gramos, el peso molar son 98 gramos por mol a la menos 1, pero importante los kilogramos del solvente. El solvente hay que recordar que era el agua, porque es el que está en mayor cantidad. Aquí está. Y pues si convertimos estos gramos a litro, aquí en los gramos, es simplemente recorrer en 3 unidades a la izquierda, en 3 cifras a la izquierda, el punto decimal. O sea que esta cantidad de gramos en kilogramos pues será 8.725 kilogramos. Dense cuenta que los gramos se cancelan y este mol a la menos 1 sube como mol y los kilogramos se quedan dividiendo. O sea que nos va a quedar de 3.684 mol sobre kilogramo. Entonces la manera de interpretar esto será que por cada kilogramo ¿qué está pasando? Que por cada kilogramo de H2O hay 3.684 moles del ácido. Esta va a ser la manera de interpretarlo. O también por cada kilogramo del solvente hay 3.684 moles del ácido. Es correcto redactarlo de cualquier manera. O también
por cada 3.688, no, 684 moles del ácido hay 1 kilogramo del solvente. Pues hay diferentes maneras de redactarlo, bueno, pero esta es la manera general. Y ahora bien, la última pregunta, el inciso K, nos pide explicar por qué nos obtuvo el volumen aditivo. O sea, de que por qué cuando sumamos 1/4 de litro de ácido fosfórico con 3/4 de litro de agua tridestilada, ¿por qué en eso no nos dio 1 litro de solución? Pues bueno, esto ya lo había explicado Cardeña, pero yo aquí les voy a intentar explicar un poco así de manera muy rápida. Bueno, la respuesta pues sería que se debe a que las moléculas de los líquidos se acomodan de manera más eficiente en el espacio. O sea, es como si se apretaran, ya que pues tienen diferentes tamaños las moléculas de cada líquido, de cada sustancia, y lo que causa que se reduzca el volumen total. Esto lo explicó más gráficamente, ¿no? Que hay unas moléculas que son más chicas que otras y al momento de que hacen como un reacomodo hay espacios que quedan entre las más grandes donde pueden entrar moléculas más chicas. Eso tiene una explicación con enlaces químicos y cosas así. Pero pues esa es la manera, o sea, más sencilla de explicarlo, que las moléculas tienen diferentes tamaños y que caben entre esos espacios que quedan. Entonces esa es la manera más sencilla. Y hay otras así con enlaces químicos y no sé qué tanta cosa. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos ahorita porque me está haciendo un montón de calor, estoy sudando, como tengo que apagar el venti para que no se escuche. Y me estoy muriendo de calor aquí. Dios, uff, enjambre de referencia, si me muero de calor. Bailen todos con sal. No, con sal no, con sabor. No me lloren, por favor. Y sí, bueno, nos vemos.